Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi, de Visión de Fe en Guatemala, y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Qué alegría estar juntos todos esta mañana. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. También quiero darle la bienvenida a las personas que se integran a partir de este momento vía YouTube. Hemos ido desarrollando, y aquellos que no hemos visto en mucho tiempo, por supuesto, hemos ido desarrollando una serie que le hemos llamado la serie del Hijo. Y como usted sabe, el Hijo es una referencia a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y es un decreto que estuvo escrito desde los Salmos en la Biblia. Eh, pero hoy, si me pueden ponerla, por favor. Pero hoy queremos ir avanzando, hoy queremos cerrar esta serie que le hemos denominado el Hijo, aunque siempre vamos a seguir hablando de Dios, ¿verdad? Siempre vamos a ir hablando de Él, de Jesús, pero hemos estado viendo una interacción de un testimonio que Saulo de Tarso le da a unos judíos que están en la iglesia judía de Antioquía. Y él llega a darles unas buenas nuevas de, de lo que voy a llamarlo así, el Antiguo Testamento ha estado gritando. Y ese fue el desarrollo que nosotros hacíamos. Pero él cierra con una llamada de atención, con una medida de precaución. Yo no sé cómo usted lo interpreta, pero el texto que a continuación vamos a leer, Pablo está diciendo como, si fuera latino Pablo hubiera hecho, pero miro, aguas con esto. Y creo que es importante leerlo. Hechos 13:40, ahí vamos. Usted sabe, hacemos un desarrollo verso a verso. Tengan pues cuidado, les dice, de que no venga sobre ustedes aquello que se habla en los profetas. Es una palabra de cuidado. Por eso es que quisimos nombrar este tema. Y si no escuchamos al Hijo, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la consecuencia? Usted sabe, vivimos en un mundo de consecuencias. Por supuesto, ahora no todo pasa como una consecuencia, hay propósitos, hay planes de Dios, pero el apóstol está aquí advirtiéndole a esta gente que es conocedora en la Biblia de que ahora tienen que hacer un ajuste y escuchar a Dios por medio de la voz del Hijo. Y luego le cita a Habacuc 1:5, donde dice: miren, burladores. Esto es el 13:41, pero él está citando a un profeta, el profeta Habacuc. Miren, burladores, les dice, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían que alguien aunque alguien se las describiera. Y esta es una referencia que el apóstol está haciendo a una situación que ocurrió unos 600 años antes de esta situación, o quizás un poquito más. Habacuc habrá vivido unos 800 años antes de Jesús. Y Pablo le está diciendo, miren, el mensaje de los profetas era que si no oíamos la voz de Dios por medio de su palabra, iba a venir
el imperio de Babilonia y nos iba a conquistar y nos iba a deportar. Eso es lo que él está señalándole en este momento a ellos. Esto es algo que se marcó mucho en la psiquis judía del 600 antes de Cristo en adelante, porque ellos habían luchado por ser libres desde entonces, porque ellos habían luchado por tener un gobierno judío y en este momento habían pasado 4 imperios y ellos seguían esclavizados ahora por un quinto imperio que se llama el Imperio Romano. Y Pablo está haciendo esa conexión. Ahora bien, ¿qué les está diciendo? ¿Qué es entonces escuchar la voz de Dios? Y Pablo lo que está empezando a poner es que hay 2 voces. Una es la voz de Dios, que en ese momento histórico y a partir de ese momento se empieza a revelar en la voz del decreto del Hijo. Y creo que hemos hecho un buen trabajo para que nos vayamos divorciando de esa idea de que Jesús es un junior o que es la segunda persona de algo. No, Jesús es rey. Jesús es el creador, el que se disminuyó para venir a darnos la vida eterna. Es Dios mismo permitiéndose ser clavado en un madero. Y Saulo está diciendo, el desarrollo bíblico ha sido, primero Dios se le reveló a los patriarcas, después Dios se le reveló a después vino la ley, después vinieron los salmos, después y ahora le está diciendo, es por medio del Hijo. Así que hay que escuchar la voz de Dios. Pero luego lo está uniendo con, si no escuchamos esa voz, es como que estuviéramos nuevamente en el tiempo de los profetas, en donde Dios está advirtiéndonos que si no somos obedientes, nos vamos a ir a Babilonia. Entonces, esta postura de Saulo pone 2 atenuantes. En primer lugar es escuchar la voz de Dios. Y en segundo lugar es escuchar la voz de alguien que representaba a Babilonia, pero que también la Biblia le dio otro nombre, Egipto. O sea, el diablo. El humano, nosotros como seres humanos, estamos escuchando una voz siempre. Si yo digo, yo no voy a escuchar la voz de Dios, si yo ignoro la voz de Dios, si yo dejo caer las palabras de Dios a tierra, estoy escuchando una voz. Es la otra voz. Yo, en función de salvación, ni ningún ser humano, tenemos la capacidad de elegir. En sentido de salvación no hay libre albedrío, y esto tenemos que ser muy claros, porque o vamos a oír la voz de Dios o vamos a oír la voz del otro, que ni siquiera mencionarlo. Claro, usted puede decir, yo sí tengo libre albedrío, hermano pastor, porque yo hoy me puse la ropa que quería. Está bien, dejémoslo ahí, pero yo le estoy hablando en función de salvación. Nadie puede elegir a Dios. Si usted está acá, si usted nos está sintonizando hoy, dese por dichoso por una sencilla razón. Porque usted ha oído la voz de Dios. Usted ha oído la voz de Dios. Ahora no siempre la oímos y eso es lo que queremos llegar a ello también. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿a quién escuchas? ¿A quién escuchas? Queremos hablar de la palabra escuchar. ¿Qué pasa si no escuchamos al Hijo? Pero yo quiero que usted se haga esa pregunta en su forma de conducir. ¿Por qué? Si yo me dejo guiar exclusivamente por lo que yo creo o por mis valores o por lo que sea, y eso va en contra de la voz de Dios o de lo que está escrito, estoy escuchando la otra voz. Aquí no hay 3 opciones, aquí es muy blanco y negro. O escuchamos a Dios o no escuchamos a Dios. Y eso lo tenemos que establecer. Y no es para nada subjetivo. No, es que la voz de Dios, lo señalamos, es su palabra. Sigue siendo su palabra. Y es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Pero la voz de Dios ahora se está hablando en el Evangelio. Se está hablando por medio de Jesús. Y hay una promesa profetizada en un salmo, Salmo 97,
versículo 95, perdón, versículo 7. Para ilustrar, para empezar a ilustrar lo que estoy tratando de comunicar. Si usted lo busca en las traducciones que a lo mejor tenga, yo le invito a hacerlo, está un poquito distinto. Yo no me fío de las traducciones. Por eso cada vez que voy a una cita, especialmente el Testamento de los Antiguos, prefiero traducirlo yo. Y ahí dice, porque Él es nuestro Dios. Y deje que eso asiente. Este es un pueblo que está llamando la promesa que Dios ha hecho. ¿Cuál es la promesa? Yo voy a ser el Dios de ustedes. Y es lo que les digo. Si es Dios, el Señor, el Dios de Israel, Él es nuestro Dios, esa es una forma de vida. Pero si Él no es nuestro Dios, nuestro Dios es el otro, es el Satán, es lo mismo que veníamos hablando. Y aquí dice, porque Él es nuestro Dios, es una afirmación. Él es nuestro Elohim, dice literalmente. Nosotros somos el pueblo de su prado. ¿Cómo nos ve Dios? Como su pueblo. Esta es la promesa de lo que Dios iba a hacer, de adoptarnos, de injertarnos por medio de Jesús. Y dice, y somos las ovejas de su mano. ¿Ha visto usted alguna imagen de un pastor cuidando a su oveja, vendándola, poniéndole aceite, etcétera, etcétera? Bueno, esa es la imagen que tiene este escritor. Y luego lanza una profecía. Porque creo, y lo voy a buscar en alguna traducción para hacer esa comparativa, creo que lo ponen como un condicional. Es difícil encontrar condicionales en la Biblia cuando se traduce bien. El Salmo 95, 7, ¿verdad? Si hoy, sí, en las traducciones dicen sí, hay un sí condicional. Si oyen hoy su voz. En inglés dice, if you listen to his voice, si lo oyen. Es un condicional. Es como que yo soy su prado si oigo su voz. Y tiene sentido. Tiene sentido. Pero aquí es una promesa, porque el verbo está en futuro. Y dice, he aquí, oh día, dice, he aquí, oh día, escucharás en su voz o por su voz. Quiero explicarme con respecto de esto. El nombre o día en la Biblia puede entenderse como hoy, por supuesto, pero muchas veces es un nombre mesiánico. Eso lo interpretó el escritor de la carta de los Hebreos y lo hemos discutido, lo hemos enseñado ahí muchas veces. No lo voy a hacer hoy, no quiero hacer esa justificación porque me saca del plan que tengo. Pero el nombre oh día es el Mesías. Y aquí dice, oh día, he aquí, es una promesa. Oh día, por el Mesías llegarás a escuchar la voz de Dios. Es lo que está diciendo. El Salmo 95 nos está diciendo, nos está dando una promesa, que seremos su pueblo porque llegaremos a escuchar por la voz de Dios. Atenderemos la palabra de Dios por la voz del Mesías, por la voz de Dios. Entonces tenemos que dilucidarnos algo. ¿Qué significa escuchar en la Biblia? El verbo es shma. El verbo es shma. El verbo que traducen como escuchar es shma. Ahora, quiero decirlo porque esto es muy importante. La palabra obedecer, el verbo obedecer, usted lo ha visto muchas veces en sus Biblias, no existe en la traducción. No hay un verbo hebreo que se pueda traducir como obedecer. Traducen como obedecer. Quiero ser muy enfático. Cuando yo era niño, mis papás me decían, si no me obedeces, te va a caer. ¿Usted recuerda esa instrucción? En el colegio le dijeron, usted tiene que obedecer a su maestro. Bueno, eso es una programación para no pensar.
¿Sí? Esa es una programación para no pensar. Para uno obedecer implica yo no puedo pensar, tengo que hacer exactamente lo que me están diciendo. El concepto ese no existe en la Biblia. El concepto no existe en la Biblia. ¿Cuál es el concepto? El concepto es Shema. Dígale a su vecino, Shema. Dígale, Shema. Suena como que usted le pudiera dar un Shema, ¿verdad? Un cuentazo. Shema, Shema. Y se traduce como escuchar. Ahora, tiene 3 pasos este verbo. Tiene 3 pasos. Cuando Dios nos dice que un día vamos a hacer Shema, lo que nos está diciendo es, un día vas a atender. Un día vas a atender. Porque el mundo hoy en día tiene muchas voces. Nosotros oímos la voz de la ciencia, las redes sociales, Dios mío. Métase usted a Google y ponga una palabra y le van a salir muchas voces, muchas opiniones. Por voz estoy diciendo opiniones. Opiniones. La ciencia tiene muchas opiniones. Las viejitas del barrio que le pincharon su pelota a Arjona tienen muchas opiniones. Si usted tiene una conversación coloquial, lo que usted va a escuchar es opinión. Yo lo que pienso que debería de hacer es tal cosa. Y querramos o no, todas esas opiniones tienen algún eco en nosotros. Algún eco en nosotros. Es decir, muchas veces tomamos decisiones porque otros han dicho lo que es bueno o lo que es malo, o por ser aceptados, o por ser valorados, o porque queremos ser parte de un grupo, o por lo que sea. Pero las voces que oímos muchas voces todo el tiempo, hemos oído muchas voces a lo largo de nuestra vida y forman parte de la programación que se encuentra en esta cabecita, y eso sí que tiene una influencia en nuestras decisiones. Shema quiere decir que dentro de todas esas voces vas a atender a una voz, a la voz de voces, a la voz del Mesías, a la voz de Dios. Porque Él también vino a hablar, Él también vino a darnos su palabra. Él es la palabra de la esperanza, Él es la respuesta, Él es la solución, Él es la vida. En Él está la vida, está escrito. Y entonces en medio de todas las voces que nosotros hoy nos encontramos, el Mesías lanza la voz de Él, la palabra de Dios lanza su voz, que es lo mismo. Estoy hablando de estos como sinónimos. La Biblia dice lo que la Biblia dice, y esa es la voz. Y esa voz ha estado presente en nuestras vidas desde siempre, desde siempre. Pero hay mucha bulla, hay muchos valores personales que van en contra de esta bulla, porque hay muchas voces. Al final del día, nosotros tomamos decisiones por este cúmulo de voces, y la promesa que Dios está haciendo aquí es que un día nosotros lo vamos a hacer porque vamos a escuchar su voz. Entonces lo primero que quiere decir el Shema, el escuchar, es atender. Que nosotros en medio de la vida podamos, wow, Dios me está hablando. Y muchas veces esa voz va a ir en contra de todo lo demás. Número 2, quiere decir focalizar o enfocar. Yo le invito a que usted haga un ejercicio el próximo domingo. El próximo domingo, si se acuerda. ¿Cuántos tipos de plato tiene la batería? Javier, ¿estás por ahí? ¿Cuántos tipos de plato? 3. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes notan la diferencia? No, ustedes solo ven que hay un brother ahí que está en un sauna porque está cerrado para que no nos friegue, y está sudando y se está haciendo un queso. Si usted se sienta a ese lado, ni lo ve. Pero él sabe que hay un ponchín que tiene una función. En mi tiempo se llamaba ponchín, ahora son llenos de cosas. Hi-hat le dicen. Ponchín. Hay un ponchín que está ahí, y hay un plato que es para cuando usted quiere hacer una exaltación. ¡Pah! Y hay otro que suena como que cadenas de amargura. Es más,
¿Cuántos distintos tipos de plato lleva una batería? Gabriel o Javier, ¿puede llevar qué, más de 10 tipos? Imagínese usted poder decir, yo ya identifiqué cómo suena el ponchín. ¿Cuántos de ustedes han identificado el ponchín de la iglesia? Porque no tenemos un oído entrenado. Entonces lo primero es atender, lo segundo es enfocar. Dios me está hablando. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo que tengo que hacer tal cosa. Eso es enfocar. Está trayendo luz sobre cómo se vive, sobre cómo se hace esto, sobre cómo uno es salvo, sobre qué es seguir a Cristo. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte tiene que ver con la performance, dirían hoy. O sea, hacer, practicar. O sea que el verbo quiere decir tres cosas. Uno, atiendo. Otro, entiendo, ¿verdad? Conecto, focalizo. Y tres, me voy a practicar. Me voy a practicar. Eso lo ha traducido como fe, pero no es fe, es una educación de oír la voz de Dios que se traduce en acciones. La verdadera Biblia, el verdadero mensaje bíblico, no es lo que crees ni lo que piensas, es lo que haces. La Biblia dice, por sus frutos los conocerán. Eso quiere decir, en buen chapín, puedes dar toda la casaca del mundo, pero tu desempeño te va a delatar qué tipo de creyente eres. Y entonces un verdadero cristiano que está conectado con Dios todo el tiempo está escuchando, practicando y desempeñando, haciendo. La Biblia cristiana no es una vida filosófica, no es una vida mental, no es una vida emocional. Yo siento a Dios, está aquí Dios está siempre, hermano. No es ahora siento que Dios me está llamando. No puedo decir la palabra. No, la vida cristiana es, si Dios lo dijo, yo tengo que aprender a hacerlo y a hacerlo. Esa es la vida verdadera cristiana. Esa es la verdadera vida cristiana. No es lo que sentimos, no es que ahora siento que voy a servir al Señor. Un par de patadas le debería dar el Señor a usted. Por eso, no, es que lo que Dios está diciendo, lo entendemos, lo conectamos y al final del día modifica nuestra conducta, nos vuelve diferente de los que no oyen la voz de Dios. Somos diferentes. Si usted es creyente, usted debiera ser diferente de los que no oyen la voz de Dios. Todo eso es lo que implica escuchar la voz del Mesías. Por eso, Colosenses 2:1 dice, a ustedes que están leyendo, que están escuchando acá, también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado. Si usted es creyente, ya no debiera tener ocupada la mente en malas obras. Digo yo, ya no debiera, ¿verdad? Deje que eso lo confronte. ¿En qué debería estar ocupada su mente? En la palabra de Dios, ¿verdad? Y repito, no en función de saber más Biblia, sino en función de cómo desempeñarme en el mundo, en función de cómo comportarme, en función de mis valores, en función de mi ética personal. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios y teníamos la mente en malas obras, ocupada en malas obras. Pero vino Dios y nos reconcilió con Él. Eso es el perdón de los pecados. Y por eso el 22 dice, Él nos reconcilió en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentarlos a ustedes. ¿Sabe qué quiere decir la palabra santo realmente? Porque cuando usted escucha la palabra santo, indefectiblemente, por todas las voces que hemos escuchado,
nomine mi, ¿verdad? Y se ve, no, santo, kadosh, quiere decir distinguido. Ese es el verdadero origen de la palabra. Dios lo reconcilió y Dios mismo se va a asegurar de hacer de usted una persona distinguida, distinto al resto. Por eso es que el Evangelio es un camino de transformación. No puede ser un camino de filosofía, no puede ser un camino de mis creencias, no puede ser el cúmulo de cómo yo interpreto la Biblia. No, es que es lo que yo entiendo para practicarlo. No puedo hacer ese énfasis lo suficiente. Pero por eso muchas veces tenemos creyentes tan iguales o peor que personas que no lo son. Me doy a entender con eso, queridos hermanos. Ok, entonces Él los va a presentar distinguidos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sin mancha. Sin mancha es sin mancha. Yo tengo una cuestión. Antes daba a lavar mis pantalones después del primer uso, pero mi ropa se empezó a gastar mucho. Entonces ahora si lo miro, todavía está limpio, lo guardo, bueno, medio lo guardo, ¿verdad? Y lo coloco ahí para un next use, para un uso futuro. Pero le tengo que confesar, lo estoy haciendo tan mal que ya llegué al punto, tiene una manchita, pero no se ve mucho. Así que de todos modos está apto. ¡Pum! Llega a oler ya como muerto, pero tal vez nadie lo siente. Se para solo el pantalón y yo todavía estoy pensando en si me lo pongo o no. Imagínese que nosotros somos el pantalón en las manos de Dios y Dios quiere tenernos bien planchados, sin manchas, sin arruga. Es un trato de Dios con nosotros. Gracias a Dios Él no es con nosotros como soy yo con mis pantalones. Yo estoy seguro que el próximo domingo van a estar así. Pero es una ilustración. Ahora, escuchar la voz de Dios, y quiero ir aterrizándolo. Da dos posibilidades, son dos posibilidades para dos tipos de personas distintas. En primer lugar, a los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios revelado, es el Dios que vino por nosotros, porque hay mucha gente que no lo ha recibido en su corazón. Saulo está haciendo esa advertencia precisamente a ellos. ¿Cuál es la consecuencia de no escuchar la voz de Jesús? Es estar enajenados, es estar separado de Dios, de la vida, de la bendición. La consecuencia de no tener a Jesús en el corazón para que Él dirija la vida de nosotros. No estoy hablando de yo ya acepté a Cristo, hermano, y sigo siendo el mismo atarantado. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que yo recibo a Cristo y me meto al proceso que Él tiene para mí. Rechazar eso es una separación de Dios. Imagínese usted que se está hundiendo el barco en donde vamos navegando y alguien llega con un barco distinto y le ofrece, ¿sabe qué? Véngase, y se salva. Rechazar a Jesús es similar a decir, no me quiero montar en ese barco porque no lo siento, porque no me parece. Mi barco eventualmente se va a hundir. ¿Qué pasa si yo no me cambio de barco? Me ahogo, me hundo. Ese es el primer caso. El segundo caso de no escuchar la voz de Dios tiene que ver con sus hijos. ¿Qué pasa con nosotros cuando por nuestra naturaleza humana dejamos de escuchar a Dios? Porque también nos pasa. Aquí no hay alguien que pueda decir, yo escucho la voz de Dios al 100. No, somos humanos y nuestra naturaleza está vendida al pecado. Muchas veces no vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué hace Dios con nosotros?
en eso quiero aterrizar. Deuteronomio 1, 11, 26. Quiero leerlo como se tradujo de primero porque quiero que usted note una diferencia importante. La traducción dice, no recuerdo cuál es, pero es una traducción reciente. Dice, mira pues, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición y luego viene el condicional, si obedecen los mandamientos del Señor, su Dios, que yo les mando hoy. Verso 28. Y la maldición si no obedecen los mandamientos del Señor, su Dios, sino que se apartan del camino que yo les mando hoy para ir en pos de los dioses que no han conocido. O sea, la idea de esto es, miren, si ustedes, condicional, o hacen lo que yo les digo, la bendición. Si ustedes no hacen lo que yo les digo, la maldición. Y esto es un mensaje que se predica muy tradicional, pero yo quiero que profundicemos porque hay un tesoro en este pasaje que debemos de develar. En primer lugar, pregunto, en castellano, bendición y bendición, diagonal, maldición, ¿son antónimos? Esa es pregunta en castellano. ¿Qué me dice usted? La respuesta es, en inglés me la puede dar. Yes, of course. Sí son antónimos. Sí son antónimos. La bendición es lo opuesto de la maldición, ¿sí o no? ¿Verdad? Es como tratar de convertir a un rojo en un crema o a un crema en un rojo. Son opuestos. Son opuestos, ¿verdad? La cuestión de creencia es bien marcada. Por eso esto trasciende la creencia. Bendición y maldición son opuestos. Las palabras aquí originales no son opuestas, no son antónimas, no está hablando de eso. Entonces vamos a interpretarlo haciendo una traducción distinta. Deuteronomio 11:26. Miren pues, yo pongo delante de ustedes la bendición. ¿Qué es la bendición en la Biblia? La palabra berajá tiene que ver con doblar la rodilla para recibir de alguien más una adopción. ¿Se acuerda usted cuando Jacob está en su lecho de muerte y él llama o llegan sus nietos, sus dos nietos, Efraín y Manasés? Ellos llegan y les dice, Jacob le dice a su hijo, ¿sabes qué? Acércamelos, los voy a bendecir. ¿Se acuerda usted? Eso está escrito más o menos en Génesis por ahí, 47, 48, los voy a bendecir. Y luego procede a cruzar sus manos y a decir, estos son míos. Ya no son tuyos, José. Los después que tengas después de estos, esos son tuyos. Pero estos dos son míos. Los adoptó. La bendición es que nosotros estábamos como enemigos de Dios y Dios nos adoptó para que fuéramos su pueblo. Ese es el concepto de bendición en la Biblia. El concepto de bendición no es que casas, carros, puntos. Ese no es el concepto de bendición en la Biblia. Es el concepto de bendición en muchos púlpitos hoy, pero eso no es el concepto de bendición en la Biblia. El concepto de bendición en la Biblia es, yo te voy a hacer mi hijo. Claro, si usted es hecho hijo de Dios, entonces las promesas van a ser suyas. Mi Dios pues suplirá para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Por supuesto, Él va a mover montañas, Él va a hacer lo que tenga que hacer para que cumplamos el propósito que Él tiene. No estamos hablando de que la adopción es para que usted sea porque deja de ser huérfano. Usted dejó de ser huérfano. Eso es el primer concepto, adopción. Y luego el otro concepto es la consecuencia. Berajá es el primer concepto. Lo opuesto de berajá en la Biblia es meerá. Meerá, si berajá es bendición, si bendición es ser adoptado, lo opuesto en la Biblia es la palabra meerá y quiere decir desconectar. Desconectar. ¿Quiénes están desconectados de Dios? Los que rechazan la voz de Jesús, los que rechazan la voz del Hijo.
¿Sí? Esos están desconectados. Pero aquí no dice eso. Aquí no está diciendo eso. Aquí no usa el antónimo. Aquí usa la palabra, hasta pena me da decírsela porque ya llevo demasiadas palabras en hebreo, pero es la palabra kelalá, por si usted lo quiere buscar. Y kelalá implica perder peso. Perder peso. No de que estoy panzón y voy a perder peso, sino de perder influencia. Perder algo valioso para mí. Por eso yo lo traduje como consecuencias. Si tú eres hijo de Dios, está la adopción delante de ti, pero también están las consecuencias de ser un hijo desobediente. Mire, yo le voy a decir algo. A mí, en mi niñez, me prometieron muchas veces que si yo me portaba mal, me iban a caer todo tipo de cachimbazos. Y mis papás se esforzaron por casi siempre cumplirme. Hubo algunas veces que me salvé por la gracia, obra, misericordia, yo no sé de quién. Pero a mí, si me decían, si haces tal cosa, te pego, ¿sabe qué? La hacía y me pegaban. O el castigo era, mira tal cosa, si haces tal cosa, el castigo va a ser tal cosa. Me cumplían, a mí me cumplieron. ¿Y sabe qué? Lo agradezco tanto, porque me marcaron un límite entre el bien y el mal. Lo agradezco tanto. No estoy hablando mal de mis padres, al contrario, lo agradezco. Que cada vez que me prometieron que cada semilla que plantara en el jardín de los cachimbazos la iba a cosechar, la coseché. Y lo agradezco. Una de las peores cosas que podemos hacer como padres es prometer, con tal de que nuestros hijos hagan algo, prometer, si haces tal cosa, no vas a tener tu teléfono una semana, y a los 3 días, el nene ya se repitió, de plano ya escarmentó, perdió su palabra, perdió su palabra, perdió su palabra. Dedíquese a otra cosa, no son bromas. No le haga eso a sus hijos, los tiene confundidos en cuanto a los límites. Pero es que Dios prometió que si éramos hijos, la falta de escuchar su voz iba a tener consecuencias. Aquí está. La adopción, porque escucharán. Estoy cambiando el condicional. La bendición no es si escuchan, es porque Dios se va a asegurar que escuche su voz. Eso es ser hijo, que Dios se va a asegurar de darnos algo que se llama Espíritu Santo, que nos ayude a escuchar su voz. El Espíritu Santo no es para que usted, no es para eso. No es para eso, es para asegurarle a usted de que pueda escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es una competencia distinta, es una capacidad distinta a lo que como humanos estamos acostumbrados. La voz de Dios es, querido hermano, si usted tiene metas, lo felicito, pero no se imagina las metas que Dios tiene para su vida. Son inimaginables, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son las metas que Dios ha preparado para aquellos que son sus hijos, para aquellos que Dios ama. Por eso es que Dios ha preparado a usted para ser distinto. Eso es ser santo. No tiene nada que ver con el largo de su pantalón. Yo podría estar predicando ahora en shorts y no tener amargura en mi corazón, y eso sería más santo que estar predicando aquí con sotana y tener el corazón lleno de amargura. ¿Me doy a entender? Ok, entonces la bendición, porque van a escuchar, recuerda que es escuchar esas 3 cosas, las competencias del Señor su Dios, que yo les mando, que yo les ordeno, el orden que yo les doy. Verso 28. Y la pérdida de la honra, es decir, vivir consecuencias, si no escuchan. ¿Y sabe qué? El condicional aquí, si no escuchan, el condicional es distinto al porque escucharán. Está traducido distinto, lo traducen igual, pero aquí sí es condicional. Allá era una promesa. La pérdida de la honra si no escuchan los mandamientos del Señor
sino que se apartan del camino que yo les ordenó ir para ir en pos de otros dioses. Es decir, sustituya ahí dioses, por favor, que usted dice, no, yo solo a Cristo. No, voces, voces. Cuando le hacemos caso a otra voz, y esto va en contra de la Biblia, eso es idolatría. Eso es otro Dios. Eso es otro Dios. Eso es otro Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Escuchamos la voz de Dios y fuimos salvos. Hay gente que oye, pero no llega a escuchar. Se le da testimonio y rechaza la voz de Dios. Esos no son salvos. Pero nosotros que somos salvos, cuando no escuchemos, Dios no nos va a desechar. Dios no te va a dejar de salvar. Dios no te va a desconectar. La salvación no se pierde si eres verdaderamente salvo. La salvación no se pierde. Si eres salvo, vas a ser salvo porque Dios te salvó. Él se va a encargar de que tú sigas sus pasos. Si solo fue una emoción, yo refío, ese es mi corazón, y luego haces lo que te da la gana, tal vez no eres salvo. Tal vez no lo eres. Pero si tú verdaderamente oyes la voz de Dios, fuiste salvo. Y en tus equivocaciones, en tu no dar la talla, en tu quedarte corto, Dios te lo va a hacer ver. Dios te va a cuidar. Por eso vivimos consecuencias. Cuando vivamos consecuencias negativas, en lugar de preguntar, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué no? Pregúntate, Dios mío, ¿por qué estoy viviendo esto? Esa pregunta se vale. Ayúdame a entender. La oración es precisamente un acto legal, celestial, para arreglarnos con Dios. No ores, Señor, quítate de esto, de mí. Ni Jesús oró así. Jesús dijo, si esto es lo que tengo que enfrentar, lo voy a enfrentar. No lo quiero enfrentar, especialmente porque era 100% inocente. Pero la oración es para arreglar lo que hemos descompuesto cuando no escuchamos la voz de Dios. Te dan una audiencia, lo decía yo la semana pasada, te dan una audiencia con el amo del universo, el que puede cambiar todas las circunstancias, y en lugar de decirle tus problemas, pídele luz para hacer ajustes, para que dejes de estar perdiendo honra. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a terminar acá porque yo estoy muy contento y esto podría implicar otros 15, 20 minutos y ya es hora de terminar. Hoy nos habían dicho que la luz se iba a ir, que la iban a quitar, pero bendito sea el Señor, no la quitaron. Gracias a Dios hemos llegado al final de la prédica. Pero tómese unos minutos más para tener una meditación de lo que escuchó usted esta mañana, de las palabras que acaba de escuchar. Dios, si usted es su hijo, nunca se va a enemistar con usted, nunca más. No lo va a dejar, no lo va a abandonar, pero no le va a impedir vivir una consecuencia. No lo va a dejar, no lo va a abandonar. Dios está comprometido con su futuro para siempre. Dios está comprometido con usted. Quizás las tribulaciones que hoy estamos viviendo son una demostración de que hemos perdido la honra. Pero Dios no lo va a abandonar, no lo va a dejar. Pero eso sí, tenemos que volvernos a la Escritura. Vuélvete al Señor para conectarlo. Porque su manual de vida está escrito. Porque cuando nosotros dejamos de alcanzar su manual de vida, eso nos pone en posición de perder la honra. Así que yo te invito a hacer una reflexión en tu corazón en este momento. Te invito a hacer un pensamiento reflexivo, crítico reflexivo en tu corazón. A veces culpamos a Dios, pero no se trata de culpar a alguien, se trata de cobrar responsabilidad. Porque sabes que cuando tú recompones, recuperas la honra. Recuperas la honra.
recuperas la honra, recuperas el peso, recuperas el peso. Medita en tu corazón por unos instantes. Querido hermano, es bueno venir a la iglesia si te van a hacer reflexionar sobre tu existencia, sobre tu vida. Para eso estás acá. En esta iglesia nosotros queremos dejar las curitas para otro lado y pedirle a Dios que nos dé restauración, que nos dé vida, que nos haga esa cirugía a corazón abierto que tiene que hacernos. Porque en eso vamos creciendo como pueblo de Dios. Su compromiso fue: ustedes van a ser mi pueblo. Y por eso el Salmo decía: ustedes son las ovejas de mi mano, ustedes son el pueblo de mi prado, ustedes son mi pueblo. Dios está vinculado en cada aspecto de tu vida al 100%. Dios está vinculado a tu vida. Aún en los lugares donde tú te esfuerces por sacarlo, ahí vas a perder el peso. Deja que Dios sea parte de todo lo que eres y haces. No se trata de si está enojado. No está enojado. Dios no está enojado. Dios no está molesto contigo. Has perdido peso. Eso es lo que pasa. Dejemos de perder peso delante de Dios y empecemos a ganar peso con Dios. Perdón la analogía, pero es la mejor forma como puedo expresarlo. Quisiera hacer la invitación que hago siempre. Si tú estás acá, nos estás sintonizando y todavía no has recibido a Jesús, no has decidido seguir a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, para seguirlo, hoy es un excelente momento para hacerlo. Hoy es el día en que lo debes hacer, porque para eso te trajo, porque para eso te ha estado buscando, porque por eso llegó este video a tus ojos. Dios te está llamando. Por eso estás acá sentado, si tú nunca lo has hecho. Por eso estás acá. No importa si has sido un cristiano y tú piensas que mis papás son cristianos, siempre fui a la iglesia, pero tú todavía no vives como pueblo. Este es el momento para hacerlo. Este es el momento para decirle: Señor Jesús, yo te quiero seguir. Te quiero seguir. Quiero hacer esa oración. Señor, ayúdanos a seguirte. Hoy queremos confesar que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Y te pedimos que nos aceptes como tu pueblo. Perdona nuestros pecados, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, tu sacrificio es suficiente. Yo reconozco que soy humano y como humano soy pecador. Pero tú viniste a la tierra para darme la vida. Yo recibo tu sacrificio como un regalo de perdón para mí. Me apropio de él y oro para que tú me ayudes a ser tu discípulo a partir de ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración por primera vez, yo te invito a quedarte acá o a darnos un comentario. Por todos los demás, los que ya somos creyentes, yo quiero hacer esta otra oración. Señor, te doy gracias por ser tu hijo. Partimos de ese concepto. Gracias, Señor, por ser tu hijo. Pero, Señor, muchas veces hemos ignorado tu voz.
Muchas veces, Señor, hemos ido en contra de tus mandamientos. Muchas veces, Señor, hemos ido con nuestra emoción, en contra de tu palabra. Y cada vez que lo hicimos, perdimos peso, Señor. Cada vez que quebrantamos tu palabra, perdemos peso. Perdónanos por ello, Señor, y danos luz. Pero también, como está escrito, reaviva el fuego tuyo que está en nosotros, para levantarnos a vivir de acuerdo a tus preceptos, a tu palabra. En el nombre de Jesús, yo pongo cada necesidad, cada circunstancia. Señor, trae una palabra de sabiduría sobre nosotros para saber cómo encontrar nuestra respuesta en tu palabra, para saber cómo conducir nuestra vida en tu palabra, para que podamos vivir como está escrito, que el incremento nos perseguirá, nos buscará y nos perseguirá y nos alcanzará. Porque tú eres bueno, porque tú quieres el bien de tu pueblo, porque tú quieres el bien de tus hijos. Señor, yo presento cada situación que está en esta mañana presente o en el momento en que se vea este video, cada situación que necesita una intervención tuya. Y te pido una intervención milagrosa, Señor, para nuestras vidas. En el nombre en la fama, en los méritos del Mesías, nuestro Redentor, Jesús, Yehoshua, Hamashiach, Jesús, nuestro Mesías. Ese nombre, Señor, que tiene visado, que tiene autoridad. Señor, yo te pido que en ese nombre y por los méritos de lo que Él ha hecho, de lo que tú has hecho, Señor, tú traigas una salida a cada familia, tú traigas una salida a cada persona, tú traigas una respuesta. Señor, que no salgamos de acá sin la certeza de que tú estás con nosotros y de que vamos a hacer y vamos a recuperar ese peso en el nombre de Jesús. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. Para ti, cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios, mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos has dado, por todo lo que vendrá también. Ayúdanos a conducir nuestra vida, oyendo la voz del Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, importante conectar que la voz del Hijo empezó en Génesis 1. La voz del Hijo empezó en Génesis 1. Claro, Él la definió. Luego usted ve los evangelios, no son distintos. Es la voz del Hijo.
Gracias por sintonizarnos, estamos muy contentos de haber contado con su presencia. Los esperamos la próxima semana a la misma hora.